Nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando, que es el tema de la justicia. Esto sería una parte 2, dividimos idealmente en tres partes, parte 1, parte 2 y una parte 3, que sería el cierre de la temática. Como bien ustedes saben, y se desprende de las consideraciones que venimos haciendo desde el comienzo del curso y vinculándolas con las ideas que marcamos respecto de la ética y la teoría moral, nuestro punto de vista se encolumna sobre la filosofía del derecho y sobre el derecho. Nuestro punto de vista, les decía, se encolumna dentro de aquellas lecturas o visiones que consideran que hay un vínculo fuerte, necesario y mutuo entre el derecho y lo moral. Pero también es cierto, como adelantamos en algunas cuestiones, que hay una lectura, ha habido y hay remozada y habrá una lectura también marcadamente intensa sobre la cuestión, pero en sentido negativo, que es la lectura que niega esta conexión. Ineludiblemente, si uno quiere sostener sus puntos de vista, quiere hacer alguna contribución en el estudio o el aprendizaje, siempre las posturas negatorias o las posturas contrarias tienen que ser estudiadas, tienen que ser analizadas y por lo menos conocidas. En esa instancia no hay ninguna duda que si hay un autor que es referencia en muchos aspectos, en casi todos los aspectos de la filosofía del derecho, y no podía hacerlo de otra manera en este, es Hans Kelsen. En varios prólogos a los trabajos sobre Hans Kelsen de la justicia, que son muy interesantes, hechos por diferentes filósofos del derecho, la mayoría de esos coincide, más allá de no estar de acuerdo con su lectura, más allá de considerar que es una lectura que hoy por hoy, salvando las distancias, ofrece muchos flancos y de alguna manera ha sido reemplazada por otros, ayornada, constantemente combatida. No puede hacerse, al tocar este tema, caso omiso de su aporte, porque, como dice por ejemplo Albert Calzamille, que es un filósofo español cuyo trabajo introductorio a una de las ediciones de ¿Qué es la justicia? Es muy interesante. Él dice que Kelsen es un clásico y como todo clásico tiene que ser conocido, tiene que ser leído y a partir de allí la enseñanza que deja todo clásico, sea o no estemos de acuerdo o no, en parte o no, con sus contenidos, nos permite abrir nuevas vías para investigar aquello que en el momento en que escribe Kelsen y en la actualidad todavía no está resuelto, y tomar de alguna forma, la compartamos o no, esa sabiduría para abrir nuevas vías. Lo que se necesita es la apertura de nuevos horizontes en la filosofía del derecho. Parecería que la filosofía del derecho corre el riesgo de estancarse o de la crisis romper hacia afuera y generar nuevas lecturas, nuevas ópticas, nuevos puntos de vista. Cambiar el paradigma, reemplazar los viejos paradigmas. En ese sentido es que vamos a hacer una revisión breve sobre una de las obras, tal vez no la más conocida, pero sí muy importante. Son conocidos los trabajos de Kelsen. Entre sus vastísimas obras, las más importantes son la
teoría pura del derecho y la teoría general del Estado, y hay otros menores como problemas capitales, y este trabajo esta edición en la que él se dedica a cuestionar los soportes o los puntos de partida del naturalismo, y entre sus trabajos, el inicial, aparece el que lleva por título que es La justicia. Es un texto que recomiendo para todo aquel que está interesado en estas cuestiones esenciales del derecho. Uno no puede pasar por el derecho sin acercarse a la justicia de ninguna manera, porque si no estaría pasando por otro lado, y además pasar para adherir o no adherir a esa discusión tan antigua que es la divisoria de aguas en la relación entre justicia y derecho. ¿Qué es lo que hace Kelsen en este texto? A pesar de lo que el texto indica, que se abre con una pregunta, y él lo cierra en forma honesta, el trabajo no llega a una conclusión final, no hay una respuesta final. Kelsen es consciente de esto y lo remarca al final del trabajo. Pero aquí esta interrogante sin respuesta podría jugar de manera similar a cómo jugaba cuando nosotros vimos o analizamos la cuestión en el libro primero de la República, porque allí también la discusión que iniciaba Sócrates sobre el término, él no pretendía tener una definición, o al menos no la mostraba, la sugería, y si se quiere, más allá de que esa idea que está por detrás vence en ese cambio de argumentos a la lectura de Trasímaco del sofista, no se retira o el diálogo no se cierra con una respuesta definitiva sobre la cuestión, sino que, como no podía ser de otra manera, queda abierta a nuevas posibilidades. Y esto hay que marcarlo porque habría dos tipos de temperamentos al investigar sobre el derecho. Un tipo de temperamento que, consciente de las limitaciones del ser humano, decide de forma convencional considerar que hasta lo que allí se pueda adoptar o tomar como válido en el plano del derecho, en el plano de las discusiones, en el plano de las argumentaciones, supone un cerco que no se puede saltar. Otro temperamento de investigadores, a pesar de que sabe de las limitaciones, de la falibilidad del conocimiento, dicho paredón lo estimula a intentar saltarlo con la esperanza o a sabiendas que con el trabajo de sucesivas generaciones, nuevas argumentaciones, tal vez ese paredón pueda saltarse o al menos no quedar, como decía hoy, estancado en el plano de la investigación. Kelsen parecería ser un investigador con el primer temperamento. Llegada a ciertas limitaciones o ciertas cuestiones sobre el derecho que no se pueden responder aquí ahora en el momento en que él escribía, él, como en el caso de la justicia, intentaba cerrarlas, decirlas, bueno, hasta acá llegamos, aparece este paredón, no lo veo muy alto, no lo puedo saltar, hasta acá podemos investigar sobre el derecho. Pero es como siempre, son lecturas o posturas que cada pensador o cada investigador lleva consigo. ¿Cómo empieza la cuestión? Bueno, ineludiblemente el tema que es la justicia está relacionado con la obra fundamental de Kelsen en el plano del derecho, que es la teoría pura del derecho. ¿Cómo llega a esta cuestión? ¿Cómo llega a la cuestión moral o valorativa Kelsen? Arranquemos de sus postulados, de sus puntos de partida necesariamente que tienen que ser considerados para poder engranar esto o
darle cierta coherencia con su postura, con su lectura moral. Como sabemos, Kelsen es un autor que cuando empieza su producción, su producción intelectual, se vivía un momento en donde el naturalismo, las lecturas naturalistas estaban de alguna manera en retroceso y había un auge muy fuerte, como ya lo sabemos, de la lectura del punto de vista positivista, del positivismo filosófico en líneas generales, y en el ámbito del derecho había un positivismo jurídico que trataba o que tenía como postulado básico la consideración de que el derecho se apoyaba exclusivamente en hechos sociales. A esta lectura positivista, Kelsen la considera insuficiente, la cuestiona y es porque dice que le falta, a su juicio, le falta rigor científico, y entonces emprende una tarea de volver a fundamentar el derecho. Él hablaba o habla siempre en términos de ciencia jurídica. Entonces, lo que él dice, y a su vez en su autobiografía y en varios de sus escritos y sus trabajos, y en este no podía ser de otra manera, él se califica como lo que era un científico del derecho. Entonces, mi labor, mi trabajo es dedicarme a la ciencia del derecho. Pero considero que la ciencia del derecho, dice en ese momento, cuando empieza su producción escrita, tiene algunos problemas y estos problemas están emparentados con lo que él va a denominar ideología. ¿Qué es la ideología para un autor como Kelsen? Para él la ideología tenía que ver con ciertas teorizaciones sobre el derecho y vamos también sobre la justicia, que más que arrojar claridad sobre el significado, el contenido y la estructura del derecho, básicamente lo que intentaban era encubrir, como una especie de manto, encubrir sistemas que eran notoriamente sesgados, sistemas jurídicos que eran notoriamente sesgados y cuyo leitmotiv o cuyo sustrato fundamento último era el poder. Algo así o en forma parecida a lo que sostenía Trasímaco, Kelsen decía, tenemos trabajo sobre el derecho, ciencia del derecho que encubre, disimula ciertas ideologías en ciertos lugares. Estas ideologías tienen que ver con hacer pasar por derecho sistemas no debidos o inconvenientes o no justos, aunque no es un término que utilizaba muy frecuentemente. ¿Y por qué? Dice que estas lecturas todavía siguen atadas a una vieja comprensión del mundo, una vieja concepción del mundo que supone, entre otras cosas, que en el mundo no hay más que acontecimientos, que hechos naturales, que hechos duros o puros. Entonces, recordemos, en el momento en que escribe Kelsen había pegado un salto muy importante la ciencia de esa época. Si bien había habido ciencia en la Grecia antigua, en el medioevo, en el Renacimiento y los comienzos de la modernidad, a partir de allí la ciencia escala terriblemente, aparece la técnica y en banderadas de esta está una ciencia dura como la física o las ciencias naturales. En ese momento, en esta situación, está escribiendo Kelsen. Entonces él dice, así como la naturaleza se constituye en el último basamento o soporte, por un lado, de las teorías naturalistas que pretendían o intentaban extraer reglas jurídicas de la naturaleza, llámese naturaleza del hombre o la naturaleza de las cosas. Recuerden que esta era una de las cuestiones que analizamos al comienzo, cuando inauguramos el tema de la justicia, con los cuales, por supuesto,
Kelsen estaba, o se oponía abiertamente, pero también se oponía a la ciencia jurídica de ese momento, que según él cometía un error al suponer que el derecho no era nada más que la expresión de circunstancias fácticas, factual, que eran nada más que hechos, por ejemplo, que podían llegar a cristalizarse en la elaboración, en la conformación de un texto legislativo. ¿Cuál es la novedad que él introduce? Una de las claves de su pensamiento es el dualismo metodológico. Él se va a introducir lo que podemos denominar dualismo metodológico y en qué consiste. El dualismo metodológico consiste en, por de pronto, al interpretar la realidad, considerar que la realidad no se apoya exclusivamente en su condición de realidad natural, de naturaleza. Él dice, hay otro ámbito también que forma parte del mundo, que puede ser conocido por el hombre, y este ámbito es, en el primero lo podríamos denominar el ámbito del ser, el ámbito de lo que es. Este segundo ámbito es el ámbito del deber ser. Entonces, el dualismo metodológico en Kelsen comienza siendo un dualismo que separa, que divide, que distingue la realidad en dos ámbitos, el ámbito del es y el ámbito del debe, o el ámbito del ser y el ámbito del deber ser. Y en esta distinción se tiene que enfrentar con las ciencias naturales de la época. ¿Por qué? Porque muchos pensadores consideraban que intentar separar, por ejemplo, como lo pretendía Kelsen, a la realidad, dividirla en dos esferas, implicaba complicar la cuestión del conocimiento. Había un filósofo en el medioevo, Guillermo Ockham, que decía, cuando pensamos sobre la realidad, lo que tenemos que generar es una economía de pensamiento. Y la economía de pensamiento tiene que ver con evitar agregarle al mundo o a la realidad cosas que no tiene, que son producto de la imaginación, de la fantasía, del misticismo del ser humano. Es lo que se llamaba la navaja de Ockham. Entonces, Ockham consideraba que todo intento de entender la realidad más allá de lo que es y agregarle el componente de lo que debe ser estaba destinado al fracaso. Por eso él hacía un corte, la navaja hacía un corte y desechaba todas estas cuestiones que tenían con el deber ser. Ante eso, por supuesto, Kelsen reacciona y le parece que estas ideas son exageradas, no se corresponden con lo que realmente acontecía, y él dice, va a inaugurar este ámbito para poder explicar el derecho. ¿Por qué? Porque al hacer la distinción entre lo que es y lo que debe ser, claramente dice que el ámbito del ser se rige por lo que llamamos leyes causales, las leyes de la causalidad, y esto tiene que ver con la naturaleza. La ciencia dura, las ciencias físicas explican lo que acontece en los hechos mediante estas leyes de causalidad que tienen que ver con una causa y un efecto. Todo lo que ocurre en la naturaleza se puede predecir, se puede explicar, se puede describir a partir del uso de estas legalidades. Porque la ciencia demuestra que estas legalidades se producen o se reproducen en todo el ámbito del planeta. Entonces, para conocer, la ciencia lo que pretende es conocer, y que este conocimiento sea verdadero, y que además lo que se conoce se pueda llevar al plano de la legalidad y con esta legalidad generar exactitud sobre los fenómenos que ocurren. Todo esto lo había logrado en ese momento la física, que era la banderada de las ciencias naturales. Kelsen quería hacer lo mismo, pretendía hacer lo mismo, pero desde su disciplina, desde el derecho. Entonces él dice, una ciencia jurídica que se precie de tal tiene que seguir los lineamientos
de las ciencias naturales, por supuesto con diferencias, dada la distancia que había entre el mundo de lo que es y el mundo de lo que debe ser. Y él dice, voy a, procediendo científicamente, en primer lugar, para llegar a esta ciencia del derecho, elegir el objeto. Como ustedes saben, toda ciencia tiene un objeto y un método. Toda ciencia es una ciencia general. Y además toda ciencia, al conocer, al traer a la realidad el conocimiento, al describir lo que acontece, que eso es conocer, formula leyes. Estas leyes son exactas y en el caso de las ciencias estaba la ley de causalidad. Pero dice Kelsen, hay una diferencia entre el mundo de la naturaleza y el mundo del espíritu. Y acá aparece la división, aparece la divisoria en el trabajo intelectual de Kelsen. Es decir, por un lado naturaleza, por el otro lado espíritu. Esa separación implica que en el mundo del espíritu hay órdenes normativos. Kelsen va a estudiar o quiere estudiar esos órdenes normativos que son el resultado del trabajo o del labor del espíritu en el hombre. Sobre todo él lo va a aclarar después desde su punto de vista, desde su lugar, que esto se trata, son puntos de vista que trabajan con verdades relativas y no verdades absolutas. Entonces, elige el objeto. ¿Qué es lo que elige? Elige las normas. ¿Por qué? Porque el derecho es un sistema normativo, su estructura es una estructura normativa y sus componentes son normas. Y acá hay algo interesante, porque él dice, lo que pretendo hacer es estudiar el derecho como fenómeno normativo, pero al mismo tiempo separarlo de otros fenómenos normativos que tienen su propia realidad. Por ejemplo, los órdenes normativos morales o la justicia. Él lo marca claramente como punto de partida metodológico. Él dice, hay al menos dos órdenes normativos. Si yo tomo el derecho, elaboro el objeto y luego el método, es en función que tengo que estudiarlo de manera independiente del fenómeno moral o de la justicia. ¿Por qué? Él dice, siguiendo su criterio metodológico, no puedo estudiarlos juntos, porque tengo que tratar de no confundirlos, tengo que tratar de no superponerlos. Tampoco es que al hablar de la ciencia jurídica y del derecho esté negando la realidad de otros sistemas normativos. Esto es importante porque a veces la lectura moral de Kelsen se confunde o se supone que era lo que habitualmente se consideraba un escéptico puro, negaba toda posibilidad de un orden normativo. Lo que Kelsen es consciente de que no puede negar el orden normativo moral. Lo que sí trata de determinar en mor de esa pureza de método, de metodología, distinguirlos, separarlos, para después, dice él, en última instancia, ver qué vinculaciones hay, cuáles son sus relaciones. Entonces, él elige, esta es una cuestión precientífica, la elección del método es una cuestión precientífica. Uno cuando hace ciencia, la elección del objeto es precientífica. No hay ninguna variable que indique cuál es el objeto que yo tengo que estudiar en función de que quiero hacer ciencia sobre esto. Lo primero es algo precientífico. Yo selecciono el objeto. Al seleccionar el objeto, por supuesto, se me abren y se me cierran un montón de variables que tendrán que ver con el método a seguir. Entonces, no podemos cuestionar la elección del método que hace Kelsen, porque es una cuestión precientífica. A lo sumo sí podremos llegar a cuestionar las conclusiones
que luego saca respecto de ese objeto de conocimiento, y además determinar si ese objeto de conocimiento es variado y complejo, si al llevarlo al plano científico, al plano de su análisis y de su estudio, no se pierde toda esa riqueza de matices. Esto es lo que ocurre con Kelsen. Kelsen toma un objeto cierto, elige un objeto cierto. Según su lectura, la realidad, desde el punto de vista del derecho, es una realidad estructuradamente normativa. Y además, los componentes de esta realidad estructuradamente normativa, que es el derecho, son normas. Ahora, esta confesión de fe del objeto a elegir le va a cerrar a Kelsen indudablemente muchos otros caminos o aristas de un fenómeno tan complejo. Y ese va a ser uno de los inconvenientes. No solo en punto a después compararlo con el mundo del orden de lo moral, sino su propia concepción de lo jurídico. Y la ciencia jurídica tiene que tomar como ámbito de conocimiento el derecho positivo. Es esta otra idea clave en Kelsen. Kelsen siempre habla del derecho positivo. La ciencia jurídica elige como objeto las normas, pero cuando elige como objeto las normas, entiende por normas todo aquello que tenga que ver con el derecho opuesto elaborado por el hombre. Toda su construcción jurídica y su construcción científica se apoya sobre el derecho positivo. ¿Por qué quiere hacer ciencia jurídica? Porque él dice, como todos los autores de esa época que se dedicaban a trabajar sobre ámbitos normativos, en este sentido no naturales, sino convencionales o sociales, la fuerza de los criterios de la ciencia, su avance arrollador, su presunta exactitud, su claridad, la técnica apareciendo en toda su magnitud, generó no admitido cierta sensación de inferioridad. Entonces, lo que se pretendía hacer era, pongamos también al derecho. ¿Por qué el derecho, que es una disciplina y es una disciplina normativa, no puede estar a la altura de una ciencia como ciencia, aunque tenga diferencias con las ciencias naturales? Eso dice, voy a tratar de dotar a mi estudio, a mi análisis del derecho de exactitud y de objetividad. Y introduce un dato a partir de allí importantísimo, que es cómo juegan o cómo operan de manera diferente las reglas o las normas en el ámbito natural y en el ámbito normativo. Él dice, las leyes en el ámbito social o en el ámbito del derecho, lo que hacen es a una condición, a una causa, si se produce hipotéticamente tal efecto, o sea, una situación planteada, se le va a atribuir un comportamiento, generalmente va a ser una sanción, a un hecho que es considerado como ilícito. Si este hecho ilícito se produce, se le va o va a traer aparejado una sanción. Este es el esquema de la ley, que no es el esquema de la ley de causalidad, dice Kelsen. Este es el esquema de la norma, de la estructura normativa. Y la ley en el ámbito natural se llama o se genera a través del principio de causalidad. En el ámbito normativo se genera a través del principio de imputación. El nombre que le da Kelsen a la explicación de la realidad desde el parámetro del derecho es la imputación. Una norma que imputa un comportamiento que es un comportamiento sancionatorio a un precepto genérico que tiene incorporada en él una condición ilícita. Entonces, en el texto o en su investigación moral, lo que él trata de descifrar es esta explicación de la justicia,
¿Mm? No es que él se rechace la idea de justicia, la niegue, él la considera importante, la admite y pone todo su conocimiento, todo su bagaje intelectual en miras o en pos de llegar a una pregunta definitiva. Pero acá vamos a tener que entender esto. El punto de partida o el intento de Kelsen es ver si se puede llegar a definir lo que sean los valores absolutos, la justicia absoluta. ¿Mm? Esta es la idea clave. Esta es la idea clave para entender luego el camino que realiza y parte de sus conclusiones. Él dice, todo mi trabajo va a estar destinado a tratar de descubrir el valor, los valores en punto a su condición de absoluto y a los juicios valorativos que sobre este valor o este postulado absoluto se puedan construir. ¿Por qué? Porque hace una equiparación o una analogía con las ciencias naturales. ¿Cuál es la búsqueda final del científico? La búsqueda final del científico es la verdad, es el conocimiento verdadero. Entonces, Kelsen dice, si yo quiero incorporar a la justicia como parte de la investigación científica, el primer punto de partida es que ese objeto que quiero incorporar o sumar al estudio normativo tiene que ser poder definido, puede tener que ser conceptualizado, aclarado, delimitado. ¿No? Entonces, ese trabajo y los posteriores son en la búsqueda de una respuesta a este interrogante. Fíjense que cuando uno lee el texto de la justicia, ya es esclarecedor el arranque que le da el trabajo Kelsen, porque él pone como punto de partida de este texto, que es la justicia, hace una referencia a una cita bíblica. Él dice, en el momento en que Jesús está siendo llevado arrastrando la cruz a ser crucificado, el romano le pregunta si tú eres hijo de Dios, tendrías que ser capaz de responder esta pregunta: ¿qué es la verdad? Instantes antes de ser crucificado y morir. Y Jesús, según el relato bíblico y lo que trae a colación Kelsen, le responde al romano, no puedo saber qué es la verdad porque mi única tarea ha sido en este mundo a determinar lo que sea la justicia. Entonces, no le responde, él le responde de otra manera. Por eso la presentación, la incorporación de este texto al comienzo del trabajo, si nosotros empezamos a hacer una especie de hermenéutica, de interpretación profunda, ya está adelantando el resultado que él le va a atribuir a su trabajo. Así como no es posible conocer o definir la verdad absoluta, esto no sería posible de hacer respecto de la justicia. Tampoco podríamos llegar a definir lo que sea la justicia absoluta. Entonces, tenemos como punto de partida de su análisis sobre este valor esa distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Las ciencias naturales por un lado y las ciencias sociales o las ciencias jurídicas por el otro. La ley de causalidad explicando el ámbito de las ciencias naturales y el principio de imputación explicando la norma o las normas en el ámbito de la sociedad. Como otros agregados o como otras pautas que tienen que ver con su metodología, Kelsen agrega dos cuestiones más. Por un lado, él dice,
Si mi conocimiento, mi investigación sobre la justicia tiene que ser apropiadamente riguroso, tengo que en mi metodología no olvidarme de lo que se llama la tesis de la no valoración. Es decir, en el camino, en la metodología, Kelsen es consciente que tiene que tener como uno de sus faros iluminadores la tesis de la no valoración. ¿Qué es la tesis de la no valoración? La tesis de la no valoración es un postulado generado por un compatriota de Kelsen, que fue Max Weber. A él se debía, fue el autor de la famosa frase que la ciencia había desencantado al mundo, el desencantamiento del mundo, y Weber decía que en toda investigación científica lo que no podía jugar, lo que no podía darse de ninguna manera y había que desechar era valorar. La ciencia era un conocimiento avalorativo. ¿Por qué decía esto? Que prestemos atención a esto que marca Max Weber porque va a ser una clave en todo el trabajo de Kelsen. Y parte del sustrato de las corrientes y de los autores que de alguna manera, con diferencias, comparten esta lectura, incluso actuales. Esta es una discusión en ciernes. Dice, los juicios de valor no generan conocimiento, sino simplemente creencia. Entonces, Weber va a distinguir entre el conocimiento, que es el resultado de una creencia, como sería el juicio, hablar de los juicios de valor, y lo que tendría que ver con cuestiones no valorativas, por ejemplo, con ciencias descriptivas, que sí generarían conocimiento. Por ejemplo, si descubro que los objetos o que ciertos objetos en el mundo, en la Tierra, arrojados, el famoso conocido ejemplo de la ley de gravedad, arrojados al aire, que caen siempre hacia el suelo, tienden a ir hacia el suelo, y este es el resultado de una dimensión gravitatoria que tiene el planeta, la explicación, la descripción de este fenómeno, que tiene empíricamente, es verificable a partir del hecho de que yo tiro una lapicera o una piedra hacia arriba y siempre necesariamente cae. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Acá estoy obteniendo conocimiento. Este conocimiento te lleva como contrapartida una descripción de lo que ocurre. Y esta descripción de lo que ocurre se estructura, se arma sobre la base de algo que es la causa y que va a generar un efecto. Y esto es verdadero porque yo lo puedo comprobar empíricamente hablando, lo puedo falsar. Si arrojo la piedra cae, en consecuencia el conocimiento es genuino, exacto, verdadero e incontrovertible. Bien, con los juicios de valor no pasa esto, dice Weber. Los juicios de valor tienen que ver más con una creencia del sujeto, entendiendo como creencia algo que yo puedo adquirir por convicción, pero no puedo controlar voluntariamente, pero que después no tiene su correlato o su explicación en la experiencia. Hablar de que es una cuestión de creencia va a estar ligado o va a ser similar o parecido a lo que Kelsen va a decir más adelante, a que toda cuestión valorativa en última instancia se reduce a ser una cuestión de fe. Y la fe, lo adelanto ya, tiene que ver con la idea de Dios. La creencia en Dios avala la fe, y la fe es una creencia o en admitir cuestiones de índole valorativa. El principio, entonces, metodológico de Kelsen, siguiendo a Max Weber, es entonces la tesis de la no valoración y necesariamente la importancia de los hechos o de la experiencia. Recordemos esto, remarquemos esto. En ese momento, cuando escribe Kelsen y previo a esto,
había una lectura, un punto de vista filosófico que se llamaba el positivismo lógico, el cual también influenció de una manera muy fuerte y muy directa a Kelsen. En líneas básicas, el positivismo lógico, que tenía que ver con una explicación de la ciencia, era como una especie de filosofía de la ciencia de esa época de la modernidad, decía que todo conocimiento era verdadero en la medida en que pudiera pasar el criterio de verificación. Y el criterio de verificación tenía que ver con que lo que yo consideraba como cierto verdadero tuviese un correlato en la experiencia. Algo de esto lo vimos, esto es importante, y algo de esto lo analizamos cuando Cohen, por ejemplo, analizó la posibilidad de emitir juicios de justicia en confrontación con las tesis negatorias. ¿Mm? Entonces, ese criterio de verificación tenía que estar también en el ámbito o en el plano de las ciencias sociales. Y, ¿qué entiende? Veamos entonces un poco más qué entiende o sobre qué bases apoya su intento de explicación de la justicia Kelsen. ¿Qué hace en la obra? Bueno, él repasa un importante número de autores y de teorías o de lecturas. Por ejemplo, analiza la postura de Platón, que nosotros de alguna manera eh, parcialmente analizamos en la clase anterior, esa idea de Platón de que la justicia está ligada necesariamente a la felicidad y a la búsqueda del bien, de la bondad, lo que liga al hombre justo o lo hace equiparable al hombre bondadoso. Luego continúa en el caso de Platón diríamos, hace el análisis de la fórmula de Ulpiano, que de alguna manera es la que revisa Sócrates. La justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Qué marca Kelsen? Bueno, marca algo que no solamente él hubiera percibido, que en principio la fórmula parece tautológica o vacía de contenido. Decir que lo justo es darle a cada uno lo suyo o devolver, acuérdense la discusión en el libro primero de la República, aparece como tautológica, vacía o en última instancia es una fórmula indirecta, pero no nos dice nada. Y esto es clave para entender un poco el rechazo de Kelsen en estas formulaciones, porque él dice, si nosotros utilizamos una fórmula que no tiene contenido o que podemos incluir cualquier contenido, porque en última instancia no define lo que sea justo, sino es una remisión indirecta, le podemos incorporar cualquier referencia. Y esto, dice él, es lo que de hecho ha ocurrido y ocurre cuando interviene la ideología. ¿Por qué? Porque, y esto también lo marcan todos los pensadores según él, que él analiza en el texto que han hablado de la justicia, porque todos han dicho cosas diferentes sobre lo que sea lo justo. Y al decir cosas diferentes con cierta relevancia en épocas determinadas, fíjense que analiza autores como Platón, como Kant, como Marx, cubren un espectro muy grande en la historia del pensamiento. En esos momentos se ha entendido por justo lo que esos autores con su impronta y su genio consideraban como tal, pero que también podía variar de localidad a localidad en un mismo momento. Entonces dice, esto es ideológico, esto puede encubrir factores de poder, de hecho dice que él se ha encubierto situaciones de poder, ha encubierto totalitarismo, porque con una fórmula de este tipo cualquiera puede considerar que lo que él entiende por justo se deriva de la definición y en consecuencia aportar oscuridad al debate o en última instancia una justificación a hechos que no fuesen justos.
Este es uno de los puntos de partida fuertes e interesantes de Kelsen cuando se analiza la fórmula. Va a cuestionar también, por eso es importante, y lo voy adelantando, siempre consideré importante que una de las claves para, de alguna manera, replicar a este juicio tan abrumador de Kelsen sobre lo que es la justicia, es intentar extraer del mismo concepto, porque la crítica de Kelsen es un criterio en última instancia formal, no tiene contenido, ¿sí? Y además es indirecto. Todos los autores, cuando hablan de lo justo, esto lo vimos también en el diálogo socrático, para completar esa definición hacen referencia a algo que está ya fuera de la misma definición. Entonces, y creo que lo hemos podido hacer, o al menos lo vamos a explayar en las clases, es extraer un concepto de justicia de esta definición, que puede explicarse a partir de estos datos que el propio Kelsen nos suministra. Sí, lo que voy a subir, hay una pregunta sobre si se va a subir el texto. No subí el libro de Kelsen porque no es un libro muy voluminoso, pero lleva bastante tiempo la lectura. Lo que sí voy a hacer es subir dos fragmentos que yo les estoy comentando del texto y que me parecen clave para tener una idea resumida y que yo los voy a trabajar, que son, no alcanzan a ser más de 2 páginas. Eso es lo que voy a subir como para que ustedes tengan la referencia. Igual voy a intentar de alguna manera parafraseándolos, que sean bastante aproximados cuando los cuento. Decía entonces que sigue, enjuicia a Platón, sigue y como segundo objeto de crítica en el trabajo hace referencia a la denominada regla de oro, la famosísima regla de oro. Sus orígenes se pierden en el tiempo y a pesar de haber tenido mucho trato a lo largo de la historia del pensamiento, es una cuestión que hoy en día parece estar olvidada, esta regla de oro, o ser un trabajo hecho por autores anglosajones. Si uno quiere encontrar una referencia al significado, el debate, la polémica, los fundamentos de la regla de oro, tiene que irse a una literatura anglosajona. ¿Qué es la regla de oro? Donde surge de un versículo del Evangelio según San Mateo, donde este evangelista dice algo así como no hagáis a los demás lo que no te gustaría que ellos hicieran a vos, o promueve comportamientos respecto del otro que te gustaría fueran o considerarías como propios o válidos que los promovieran en tu persona. Es una especie, es muy importante porque en términos morales implicaría que antes de tomar una actitud con alguien, en la forma en que la tomaría con alguien, hacer el cambio de roles, aunque sea mental, y pensar qué es lo que me ocurriría a mí si yo mismo llevar adelante esos comportamientos o esas actitudes. ¿Estaría bien el tono en que lo hago? ¿Sería el correcto? ¿No estaría exagerando? ¿Sería adecuado? ¿Sopesé todas las consecuencias? Esta es la importancia de la regla de oro. Este es el significado de la regla de oro. Pero claro, la mente sagaz, inquisitiva de Kelsen percibe lo que es una falla de alguna manera en esta regla de oro. ¿Cuál es esa falla? Que la regla de oro también parece ser un principio formal, porque dice, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hicieran nosotros, o hagamos a los demás lo que quería que los otros nos hicieran a nosotros mismos. La cuestión planteada es, ¿pero qué tipo de conducta? ¿Cualquier tipo de conducta?
Eh, los contraejemplos van desde si alguien, que son fuertes, si alguien considera válido, por ejemplo, que la forma de vincularse con otros sea a partir del odio, la agresión y el castigo, por ejemplo, una lectura masoquista o sadomasoquista, el correlato sería esperar del otro que hiciera lo mismo. Entonces, Kelsen dice, ya acá tenemos un problema. Lo que pasa que es una, como todas las definiciones dice él, indirecta. Habrá que primero discutir antes qué es lo bueno y qué es lo malo para que la fórmula se ajuste a que aquello que yo espero que los otros hagan o yo tengo que hacer sea moralmente bueno y no moralmente malo. Luego continúa con una crítica a la lectura de Marx, una crítica a la lectura kantiana de Kant, también considera que son eh, fórmulas desconectadas de la realidad, formales, sin contenido, sin posibilidad de alcanzarlo. Y Kelsen se pregunta en el medio de la investigación, ¿por qué tanta discusión sobre la justicia? ¿Por qué lleva siglos el hombre discutiendo sobre esto sin haber llegado a su juicio todavía a ninguna formulación adecuada? Entonces él dice, ya sondeando un poco en la propia estructura del ser humano, porque él dice, el hombre ha buscado en la justicia un intento de resolver eh, conflictos de intereses o de valores. Él lo dice de esta manera, la justicia es como problema de la solución de conflictos de intereses o valores. Así lo dice, no es un error, lo repito. Él dice, la justicia como problema de la solución de conflictos de intereses o valores. Parece contradictorio porque habla de como problema y luego viene de la solución, pero tiene coherencia lo que él marca. En definitiva, lo que está queriendo decir que no va a poder resolver el supuesto problema, sino que va a generar más confusión o duda o va a ser un nuevo problema. ¿Por qué? Porque en un momento de la obra, al comienzo de la obra, dice que la justicia parece ser, este es un dato interesante que lo van a leer, él dice, la justicia parece ser una característica posible, mas no necesaria de un orden social. Ya este punto de partida es fuerte. Él dice, la justicia puede considerarse como una característica posible pero no necesaria del orden social. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es que como nota de la cotidianidad, puede estar o no estar. No va a definir un orden social. El orden social se puede definir por otros criterios que no tengan que ver necesariamente o estén ligadas a la justicia. Y para él la justicia está más emparentada con la búsqueda de felicidad. Según Kelsen, el ser humano busca la felicidad y la satisfacción de esta felicidad implicaría el desarrollo de la propia personalidad. Pero claro, dice, hay un inconveniente. Un sistema, un orden social no puede satisfacer todo lo que cada sujeto considere que lo hace feliz. Primero porque es una cuestión individual y es una cuestión particular. Y en segundo lugar, por ser particular puede haber tantas definiciones de felicidad o presupuestos de lo que sea ser feliz como sujetos o habitantes tengan una comunidad, lo que implicaría que esto ya es inmanejable como pauta o como regla general. Por eso, ¿qué es lo que hace un orden? Un orden establece o determina ciertas necesidades cuya
satisfacción, por definición, convertirían a los sujetos y a esa comunidad en feliz. Ahora bien, para Kelsen la felicidad está asociada necesariamente a intereses, lo que él denomina intereses valorativos. Y estos intereses valorativos son necesariamente diferentes y pueden generar un conflicto o entrar en conflicto. Y entonces el autor dice, si en una sociedad los intereses valorativos, es decir, aquellos intereses que cada sujeto considera como esenciales, entran en conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Él dice, habría solamente dos maneras para intentar resolver esto, que sería, primero, no se puede resolver por medio de métodos racionales. Sí, necesariamente podría hacerse por un juicio, pero este juicio tendría que ver con un juicio cargado de emocionalidad, o bien que alguien decida conforme a su sensación emocional de satisfacción qué es el interés que tiene que prevalecer. Y si esto no se consigue, no hay un arreglo porque uno dice que su interés es mejor que el otro y el otro dice que su interés es mejor que el que dijo el primero, lo que queda es el conflicto o la posibilidad de un acuerdo entre ambos. Cuestión que dice Kelsen es complicada o bastante difícil de lograr o de conseguir. ¿Por qué? Porque no habría una jerarquía de valores. Entonces, cuando los intereses valorativos están en cuestión, están en conflicto, deberíamos recurrir a una jerarquía de valores, pero esta jerarquía de valores no podemos acceder de manera racional. Entonces, necesariamente tienen que cerrarse con un juicio subjetivo, incluso en el mismo sujeto, no solamente en caso de intereses contrapuestos, sino en el mismo sujeto. ¿Qué pasa si en mi cabeza juegan por un lado X valores, por ejemplo, el valor de la salud y el valor de la libertad? El valor de la salud o el valor de la libertad no son valores, dice Kelsen, que el ser humano puede ordenar jerárquicamente en forma racional, haciendo pesar uno más que el otro. Y entonces todo va a terminar o todo cierra con nuestro sentimiento, con nuestra voluntad, con lo que nosotros consideremos en ese momento, con factores que tienen que ver con la situación, con el temperamento, optar por uno y por otro. Pero dice que allí ya no participa la razón. Esto no es una cuestión racional. Por lo tanto, fíjense que va a sacar una conclusión interesante. Si en el ámbito personal como en el ámbito social no podemos obtener una jerarquía de valores, aún existiendo, prestemos atención a esto, dice Kelsen que los valores, el valor, existiría, en la búsqueda de lo justo existiría, pero en caso de conflicto no lo podemos resolver porque no tenemos mecanismos racionales para que esto se genere. Y entonces, repito, si se trata del propio sujeto y hay dos valores en pugna, la cuestión será una cuestión emocional, será una cuestión subjetiva, cargada de subjetividad sentimental, sumada a la condición, al entorno y al temperamento del sujeto, pero nunca a una cuestión racional. Por lo tanto, si esto pasa, dice Kelsen, de ninguna manera puedo pretender que la resolución de un conflicto de valor que se da o solo puede darse a partir de una decisión no racional en el sujeto pueda ser convertida, como en el caso del derecho, contenido del derecho, tema de la ciencia jurídica y la presentemos como un criterio general. Nunca podríamos universalizar un criterio o un principio de este tipo.
Continuando con ese análisis, él dice, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué producirse en una sociedad estos conflictos? Porque una cosa que es propia de la condición humana es que el ser humano busca justificar, dice Kelsen, una tendencia, una necesidad que define al hombre es permanentemente intentar justificar su comportamiento o justificar el comportamiento de los demás. Dice, este es una constante, es casi como un rasgo que forma parte de la naturaleza del hombre. Pero ¿qué ocurre? Dice, hay dos maneras, considera Kelsen, de justificar el comportamiento del hombre. Una manera que sería como una justificación adecuada y otra forma es una justificación absoluta. Veámoslo de esta manera. ¿Qué es una conducta? Se pregunta Kelsen. O un comportamiento. Dice, los comportamientos de los seres humanos tienen que ver o vienen motivados por la búsqueda de una finalidad, de un fin. En consecuencia, un ser humano, poniendo en juego su racionalidad, tratará de buscar los mejores medios, racionalmente hablando, estamos en la era de la técnica, que permitan alcanzar ese fin de la mejor manera. Las lecturas económicas dicen con el mayor costo y con el menor gasto. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia pide una justificación absoluta. Entonces nosotros queremos justificar nuestros comportamientos de una manera absoluta, definitiva, radical. Pero dice Kelsen, lo absoluto, la búsqueda de una finalidad absoluta y definitiva está más allá de las posibilidades de conocimiento del ser humano, está más allá de la razón humana. Lo que nosotros solo podemos hacer racionalmente hablando es buscar los mejores medios, dice Kelsen en un momento, porque el fin justificaría los medios, pero los medios justifican el fin. La conclusión, la respuesta de Kelsen es negativa, no hay manera de justificar de modo absoluto eso que pretendemos hacer en punto a nuestro comportamiento, que tiene que ver con los fines o las finalidades que buscamos, que son las motivaciones por las cuales los seres humanos actuamos socialmente hablando. Fíjense que está acá puntualizando un dato de la modernidad en punto a la racionalidad o a la razón. Está hablando de la razón instrumental. ¿Por qué? Porque Kelsen considera que la racionalidad, que es una función del entendimiento humano, solo le permite al hombre utilizar lo que sea utilizada de manera instrumental en el ámbito del comportamiento, en el ámbito práctico. ¿Y qué sería en el ámbito instrumental? El ámbito instrumental sería que nos permita obtener los mejores medios para alcanzar los fines. El problema es que los fines no van a poder ser justificados de manera absoluta. Es imposible de justificar un fin individual o social en el hombre. Nuestro razonamiento llega hasta las puertas de esto. Aclaremos un poquito más qué implicaría justificar de manera absoluta, teniendo en cuenta algunas consideraciones que hicimos al hablar del lenguaje moral o lenguaje ético. Cuando los seres humanos conocemos, para conocer tenemos que entender, tenemos que comprender. Solo aquello que podemos entender o comprender y que luego podemos llevar al plano del entendimiento bajo la figura o la forma de un concepto que luego nos permite elaborar juicios sobre esto, podemos decir, hemos conocido algo, lo hemos racionalizado, lo hemos comprendido, lo hemos conceptualizado.
Kelsen dice, no podemos comprender lo absoluto en lo justo o en el comportamiento del hombre. Es incomprensible, no nos dan las posibilidades de la razón. En consecuencia, si no podemos hacer esto, tampoco podemos conceptualizarlo. Tampoco podríamos trasladar a las palabras aquello que hubiésemos podido percibir, que es lo justo absoluto. Pero la cuestión está que si no lo podemos trasladar a las palabras, no lo podemos llevar en concepto, no lo podemos poner en definiciones, ni menos lo podemos utilizar para realizar juicios. Entonces, es irracional, está completamente fuera de las posibilidades del ser humano. Presten atención a esto, insisto, Kelsen dice, y llegando ya, vamos a empezar con las conclusiones, Kelsen dice, la justicia es un valor posible como tantos otros. Lo que es imposible es determinar o definir la justicia en un sentido absoluto como cualquier otro valor. Esto es imposible, está fuera del alcance de la racionalidad humana por los argumentos que viene expresando. Entonces, ¿qué es lo que se puede obtener? Dice Kelsen. Solo puedo obtener un concepto relativo de justicia y de cualquier otro valor de que se precie o de que se trate. Fíjense que acá diríamos, utilizando algunas de las nociones de ética, de filosofía ética que les he venido comentando a lo largo de estas clases, podríamos decir que Kelsen se instala en esta cuestión moral desde un lugar metaético. ¿Recuerdan? No está intentando elaborar un punto de vista que llamaríamos ético-normativo, es decir, una teoría que nos diga cómo debemos actuar y que fundamente por qué debemos actuar en sentido fuerte de este modo. Él no está haciendo esto, él lo que está tratando de hacer es de alguna manera investigar qué hay detrás de aquello que las personas buscan e intentan definir como lo justo. Y detrás de esto lo que hay, éticamente hablando, diría Kelsen, es simplemente poner como contenido de una afirmación sobre lo justo contenidos emocionales, variables sentimentales, lo ligado a la emoción, al sentimiento, en última instancia, según la concepción que él señala, a lo irracional en el sujeto, que también formaría parte de la estructura racional. Entonces, Kelsen, ¿qué diría? Que cuando hablamos sobre lo justo o definimos lo justo, en realidad lo que estamos haciendo es simplemente expresar lo que emocionalmente o sentimentalmente nos parecen a nosotros ciertos comportamientos o ciertas actitudes. Entonces, si esa actitud, ese comportamiento no nos resulta el adecuado, seguramente emocionalmente o sentimentalmente reaccionaremos de alguna manera diciendo esto es injusto, pero en el fondo lo que estamos transmitiendo en este juicio es una emoción, es un sentimiento, y esa emoción o sentimiento puede ser compartida por otro. Alguien puede en la vereda opuesta decir tenés razón, esto es injusto, o puede considerar que sea justo. Y si dice Kelsen, si hubiese un concepto absoluto de justicia, si yo digo que A es justo, no podría haber otra persona que lógicamente afirmara con la misma pretensión de verdad que A es injusto. ¿Esto por qué? Porque no tenemos un criterio absoluto. Entonces él dice, como esto no puede ocurrir, si yo digo, a mí me parece buena la tortura, hay alguien que también puede decir, a mí me parece mala la tortura. En definitiva, no tenemos posibilidad de resolución sobre la verdad o la validez de cualquiera de las dos ideas. Esto es el resultado de
de este relativismo postural y, en definitiva, si hay algún criterio que permite resolver o zanjar la cuestión, no es un criterio que nos permita tener una certeza absoluta o adecuada o válida sobre el tema. Entrarán a jugar otros factores u otras cuestiones. Por lo que su razonamiento se cierra de esta manera. Él dice, solo puedo decir lo que es para mí, y esto lo remarca en el texto, lo que es para mí la justicia. Él dice, como hombre de ciencia, solo puedo decir lo que es la justicia para mí. Claramente, una lectura relativista. No es un escéptico. Si entendemos por escéptico, hay una discusión entre los comentaristas de Kelsen, sobre todo en cuestiones morales. Algunos lo consideran como un escéptico y otros no. Si nosotros seguimos a Albert Calzamiglia, que es tal vez el mejor trabajo introductorio a la teoría de Kelsen, él dice, por escéptico tendríamos que entender a aquellas personas que ante una cuestión determinada no emiten opinión. Deciden no emitir juicio sobre si algo es A o B. Este es el escéptico. Como no tiene seguridad alguna, como la duda es su punto o criterio o punto de partida, deciden no enjuiciar, no expresarse sobre si A o B son correctos. Dice Calzamiglia, en este sentido Kelsen no es un escéptico, porque Kelsen se expresa, se expide sobre la justicia, y aun cuando para él sea un concepto marcadamente o claramente relativo, no deja de emitir juicio sobre esta disposición. Por lo tanto, sería, desde el punto de vista no de lo que él propone como lo que sea justo, sino de lo que él haría al emitir un juicio de justicia, sería un metaético subjetivista, relativista, y además lo que llamamos, si analizamos en la clase anterior como una de las propuestas de discusión en materia moral, un emotivista, al estilo de otro autor, también clásico en el estudio del derecho, que se llamó Ross, Al Ross, pero tal vez con un matiz un poco más fuerte que el propio Kelsen. En un texto clásico que es sobre el derecho y la justicia, este autor escandinavo dice que quien discute, inicia una discusión utilizando en la misma como argumento el término justicia, es equivalente a aquel que inicia una discusión o la termina pegando un golpe, un puñetazo en una mesa. Es decir, marcadamente emocionalidad, o esto me gusta o no me gusta y tendrías que seguir o hacerme caso o considerarme que tengo la razón porque a mí no me gusta, o intentar generar una actitud de contagio. Por lo tanto, dice Ross, tal vez en sentido mucho más fuerte que Kelsen, que es inútil intentar llegar a un acuerdo con alguien que utiliza estos términos en una discusión y y pone en movimiento cuestiones emotivos, sentimentales, irracionales en concreto. ¿Cuál es la respuesta de Kelsen a esta cuestión? Él dice, quien quiera saber lo que es la justicia absoluta, o a pesar de la imposibilidad de lograrlo, insiste en sus empeños, dice él, tiene que recorrer otro camino. Y este camino tiene que ver con el misticismo y con la religión, o en sus palabras, tiene que creer en Dios, y a partir de que cree en Dios, la fe, que es el resultado de la creencia en Dios, pero que ya no es conocimiento, como en el caso de la ciencia, le permitirá entender, aunque él dice ilusoriamente,
y bajo la forma de un engaño lo que la justicia en su dimensión absoluta supuestamente podría llegar a ser. Pero dice él, ya ahí habrá abandonado el terreno del conocimiento, habrá abandonado el terreno de la ciencia y el terreno de la verdad para meterse en el terreno de lo que nosotros sabemos como disciplina filosófica, había caído en descrédito en ese momento, dice, ingresar directamente en el terreno de la metafísica y por ende en un terreno puro, alejado completamente de la racionalidad. Las críticas que pueden hacerse a una lectura de este tipo, por ejemplo, las más contundentes siguen siendo las críticas que Carlos Santiago Nino le hace no solamente a este autor, sino a corrientes de este tipo. Él dice que si bien es cierto que al discutir o al hablar o al utilizar el término justicia podemos estar intentando generar un asentimiento por parte del otro, un contagio emocional, dice, hay que tener cuidado porque esta es una de las funciones del lenguaje, pero no es la única función del lenguaje, que es la dimensión pragmática, que es generar, cuando nosotros hablamos y nos dirigimos a otro, cualquiera sea el contenido de lo que decimos, de alguna manera lo que estamos intentando pragmáticamente es generar asentimiento, que se nos acepte, se nos siga o se replique el comportamiento o la actitud que estamos intentando transmitir. Pero este tipo de faceta que es propia del lenguaje humano también se da en todos los niveles, no solamente cuando utilizamos palabras en lenguaje valorativo, sino también cuando lo hacemos en lenguaje indicativo. Podemos hacer ciertas descripciones de lo que ocurre en la realidad y cargadas con un tinte pragmatista a fin de que, aun sin saber si lo que ocurre, lo que yo estoy relatando es cierto, el otro lo considere y lo apruebe como tal. Sería algo así, para ponerlo en términos más simples, en el énfasis que uno puede ponerle o que se le pone al discurso cuando lo usamos. Y por otro lado, algo cierto, 21 siglos de discurso moral, 21 siglos de discusión moral, dice Nino, parecería que no tendrían ningún sentido si es que no es posible que los seres humanos puedan ponerse de acuerdo sobre cuestiones valorativas. Si 21 siglos de historia, de evolución de lo moral, de la significación, no estarían indicando nada más que, sí, las limitaciones del ser humano para poder generar determinado tipo de conocimiento, pero la superación a lo largo del tiempo de ciertas ideas que hoy se considerarían absolutamente irracionales, que fueron modificadas y nos fueron acercando a un concepto de lo racional. Es cierto que como tal nuestras posibilidades en el plano humano desbordan la posibilidad de conocer lo absoluto, pero también es cierto que la historia demuestra que ha habido un progreso, una evolución en esta percepción. Cuanto más se discuta, más se argumente, más se trabaje a favor de determinar qué sea la justicia, más posibilidades habrá de ir acercándonos a un conocimiento cada vez mejor de esto, aunque nunca es perfecto. En esto no hay ninguna duda que lo que lee Kelsen es cierto, pero de una manera podemos compartir lo que él pretendía sacar o extraer como conclusión respecto de la idea, de esta idea. Y vamos a hacer una referencia para una crítica más completa, hay que situar al hay que situar al autor. Indudablemente ningún pensador en ninguna época puede pensar más allá de lo que las posibilidades de la situación le permiten o le ofrecen, y Kelsen no podría ser la excepción. Esto indica que en su conformación, en su talante, en la cultura, en el momento y en el lugar en el que vivía, los marcos conceptuales que trabajaban en su comprensión de la realidad, que después se plasmaría en su obra intelectual, eran marcadamente marcos conceptuales que tenían como puntos fuertes primero, la ciencia era el único conocimiento racional, el único conocimiento verdadero.
y la ciencia, en consecuencia, era sinónimo de racionalidad. Pero la ciencia como sinónimo de racionalidad estaba necesariamente limitada o reservada a la ciencia en el plano natural, que era la física, en función de la objetividad y exactitud de sus contenidos. Estas ideas fueron incorporadas claramente en el intelecto kelseniano, y en función de esos supuestos o presupuestos, tal vez nunca debidamente aclarados por el propio autor, es que el correlato de su punto de vista tenía que ser necesariamente un correlato relativista. Pero por otro lado, y esta es una cuestión que se supone hoy superada, muchos científicos, muchos filósofos de la ciencia, muchos intelectuales como Kuhn, como Feyerabend, que son íconos en el pensamiento científico, critican esta lectura de la racionalidad de la ciencia, porque dicen obedecen a un momento histórico puntual o determinado. Ellos hablan de una racionalidad evolutiva, y por de pronto dicen, entre otras cosas, que generalmente se asume de manera equivocada que el conocimiento científico parte de presupuestos incontrastables, y la mayoría de las lecturas o teorías científicas que se han modificado en el tiempo no parten de presupuestos incontrastables. De hecho, muchos presupuestos que eran considerados inamovibles en la ciencia de 3 o 4 siglos hacia atrás, hoy ya han sido puestos en tela de juicio y se cambia para partir de otros puntos de partida. Y ellos dicen claramente, la ciencia no es un punto de partida, un punto de vista único a partir del cual se extraen todas las demás consideraciones. Una verdadera investigación científica implica que yo estoy mirando la realidad desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de vista, sacando, por supuesto, conclusiones provisionales. Y estos pueden tener peso en algún momento en lo que se llama paradigma científico, según Kuhn, en función del acuerdo o la convención de los científicos. Claramente, lo que hoy se conoce como ciencia es de alguna manera el resultado de la convención, del acuerdo convencional entre científicos que están estudiando hoy las cuestiones. No es algo probablemente que pueda parecer igual, indefinido, por siempre. Esto convierte al conocimiento científico, dicen estos autores, en algo dogmático, duro, pesado, y ahí sí necesariamente como ideológico. Esta es tal vez la crítica más fuerte que puede hacerse a Kelsen. Como dicen sus intérpretes, la única manera de cuestionar los escritos o la lectura moral de Kelsen es el cuestionamiento de sus presupuestos, y los presupuestos de los que él partía era que como científico, el único conocimiento científico válido, verdadero, era la de las ciencias de esa época, y en consecuencia la racionalidad de ese momento o de esa época. Con esto hemos redondeado un poco las principales críticas o cuestiones a la justicia. Fíjense que estamos hablando de lecturas que hoy todavía están en liza o en discusión. Fundamentalmente el relativismo axiológico, y lecturas que, si bien tuvieron un peso muy importante en la época en que escribió Kelsen, hoy de alguna manera están en retirada porque, como dije en clases anteriores, hay una rehabilitación de la racionalidad práctica en el hombre, pero que son lecturas que no pueden ignorarse, que todavía tienen peso. Por ejemplo, la más fuerte es el denominado emotivismo. Todas ellas parten de un subjetivismo o de lecturas no cognitivistas, es decir, niegan la posibilidad que en cuestiones morales pueda hablarse o pensarse en términos de verdad. Incluso, aunque ya no tengo mucho tiempo para eso, también es muy importante porque Kelsen habla
Voy a remarcar esto que tal vez me pasó por alto al derivarme a otra cuestión. Cuando él dice que tiene un concepto de lo que sea su justicia, él dice que su justicia es eh, vivir en una sociedad en donde la libertad y la tolerancia sean moneda corriente. Es su justicia, dice él, es la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la libertad y la justicia de la democracia. Y, y en punto a esto, dos cuestiones. La primera, ¿cómo, una pregunta que se hace Kelsen, ¿cómo puede la democracia, si tiene como criterio básico la tolerancia, cuál es la actitud que tiene que adoptar ante, por ejemplo, lecturas que vayan en contra de la democracia? Por ejemplo, las lecturas autocráticas, las lecturas intolerantes. La aclaración de Kelsen es sorprendente, porque él dice, la democracia tiene que defenderse a sí misma. Si no se defiende a sí misma, no merece ser considerada como una forma de gobierno en donde pueda florecer la ciencia, la libertad, la felicidad. ¿Y de qué manera? Dice, hay que dejar que los sujetos se expresen, aun cuando sus expresiones vayan contra la democracia, pero inmediatamente agrega, de todas maneras, la democracia se reservará el derecho de considerar si aquellas expresiones que son contrarias al orden democrático pueden convertirse en la antesala de un movimiento lo que nosotros llamaríamos un golpe. Entonces la democracia tiene el derecho de perseguir, de sancionar y castigar a todas aquellas manifestaciones que parezcan o que van a pasar de los dichos a los hechos. Se cuestiona acá lo peligroso de este criterio, porque en última instancia queda delimitado a la percepción del que detenta el poder político. Y según Kelsen, si el que detenta el poder político considera que una expresión contraria a la forma de democracia está en ciernes, esto que llevaría necesariamente a actitudes de fuerza. En ese caso, dice, habría válidamente un derecho a reprimir tal comportamiento. Digamos que es como mínimo bastante dudosa la afirmación que él se saca de esto. Y además una cuestión que yo les había dejado planteada en la otra clase. Si nosotros le ponemos en la cúspide de la valoración criterios relativos como la tolerancia y el respeto de la idea, lo que corremos el riesgo es que si esto lo formulamos de manera relativa, pueda aparecer alguien que considere, como lo dice en una parte del texto Kelsen, que no usa este ejemplo porque sería autorrefutatorio, que alguien diga, no, me parece a mí que la intolerancia es la mejor forma de regir una sociedad. En consecuencia, no habría manera de resolver, siguiendo los propios postulados del relativismo, cuál de estas ideas sería la más fuerte. Y caeríamos en lo que dice Kelsen. ¿Cómo se tiene que resolver esto? Por una decisión en última instancia vinculada a lo emocional, a lo sentimental o a un acuerdo. Bien, un acuerdo no puede conseguirse entre quienes piensan que la intolerancia es lo mejor para desenvolverse socialmente hablando. Con lo cual, estaríamos con una especie de callejón sin salida si siguiéramos o tratáramos de respetar a ultranza estas ideas. En la clase que viene, lo que vamos a tratar de hacer es, como réplica a esta lectura kelseniana, no como réplica a esta lectura kelseniana, sino al punto de vista que él sostiene, porque esta lectura se ha quedado en el tiempo. Lo que pasa es que se ha ayornado, hay nuevos argumentos que se apoyan en lo que Kelsen sostenía en algún momento. Y estas argumentaciones es las que tienen que seguir siendo combatidas desde la racionalidad y desde la argumentación. Vamos a tratar de extraer un concepto o una noción de justicia que pueda desprenderse de la propia definición, para evitar al menos, si lo podemos hacer, sortear esta idea de lo
tautológico en Kelsen. Y además, seguir afirmados que si bien no es posible, y esto ya lo sabíamos, el hombre sabe desde casi el inicio de su existencia en el planeta, de sus propias limitaciones, sí es posible resolver conflictos de manera racional en punto a determinar cuáles son los mejores criterios de justicia, que insisto, nunca pueden ser los criterios que surgen de la cabeza de un sujeto. Siempre tienen que encontrar alguna referencia externa, tienen que ser independientes del sujeto o independiente no solamente de uno, sino de miles. Un criterio que no sea independiente de uno o de 1000 sujetos es un criterio que en última instancia se convertirá en una cobertura ideológica para el detentador político de turno. Una buena noticia que les voy a dar, en la clase que viene se va a reincorporar una integrante de la cátedra, Analia Lospinoso, estuvo alejada por cuestiones personales en este curso, y lo hemos llevado siempre adelante con ella, los anteriores desde hace años, estando en Negri, así que como buena noticia la vamos a tener en la clase que viene. Gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima. Entre hoy y mañana probablemente suba lo que les marcaba, un material breve de las afirmaciones que él señala, y vamos a incorporar más material de la justicia con nuestra propia lectura. Buenas noches. Buenas noches, Chao, profesor. profe, buenas noches. Buenas noches. Marina, Sí, Carlos, acá estoy. después te paso en PDF el sondeo. Dale, bárbaro. Después pasame el sondeo y mañana vamos Y mañana hablando vamos, sí, con las clases que quedan. vamos diagramando ese tema y bueno, y seguimos en contacto. Acordate que Dale. remarcar que es 4:30 el examen el miércoles. Sí, quédate tranquilo. Ya lo tengo Bárbaro. agendado. Listo, Bueno, Marina, Carlos. gracias. Nos vemos. Buenas Bueno, noches. Chau, buenas chicos. noches. Buenas noches. Saludos.